Hola, ya volvimos, ya estamos de regreso, estamos bien, gracias a Dios, todo está bien. Salimos de aquí de la casa, es la instrucción, la regla, tenemos que buscar un lugar seguro. Y aquí afuera en la calle es una avenida cerrada, es una calle cerrada, entonces es un buen lugar para salir. Aunque ha estado lloviendo, está un chipi chipi ahí que mientras estábamos afuera nos estábamos mojando un poquito, pero mis hijos, mi esposa y yo salimos bien. Fue fuerte, fue largo, duró algo de tiempo, pero estamos bien. Gracias a Dios, esperamos que todos ustedes estén bien, que todos ustedes se encuentren bien. Ese es lo que pedimos a Dios. Perdón, aquí voy a mover. Mm, ok. eh, y que si a alguien le tocó este movimiento telúrico que pues se soltó en septiembre, como creo que ya no será septiembre el mes de la patria, será septiembre el mes de los movimientos, o porque somos muy patrióticos, por eso retiembla la tierra. Este, pero estamos bien, gracias a Dios, a los que preguntaron, a los que están pendientes de qué está pasando, de cómo estamos y que se dieron cuenta de que nos agarró el temblor aquí en la transmisión. Ya me sentía Jacobo Saludowski en medio del temblor del 85. Estábamos en plena transmisión y todo empezó a moverse, pero bendito sea Dios, estamos bien, todo bien. Espero que ustedes también se encuentren bien. Está fallando un poquito la luz, así es que si de repente se corta la transmisión porque nos quedamos sin señal de internet, pues no fue otra cosa más que este reacomodo de la tierra que nos hizo sacudirnos por un momento. Espero que estén bien, que se encuentren ya más tranquilos a los que les tocó el temblor aquí en la zona de la Ciudad de México, la zona metropolitana. Oramos a Dios que se encuentren bien, que no pase, que no haya gravedad en sus vidas, en su familia, en su vivienda, donde quiera que se encuentren, que todo marche tranquilo y que recibamos buenas noticias de todos ustedes. Les agradezco a quienes preguntaron, a quienes están y nos dijeron que Dios nos guarde. Gracias de verdad, Irma, César, Marlon, Yaris, todos los que por ahí estaban al pendiente de la transmisión y que eh, se dieron cuenta que me agarraron el camino. Quería cortar la transmisión, pero no podía, así es que seguía transmitiendo y no quería dejar aquí el, el, el teléfono grabando como y yo corriendo, ¿no? Así es que me llevé el celular y hasta allá a la puerta, llegamos ahí cortamos la transmisión. Ya mi familia, mis hijos, mi esposa ya estaban afuera, ya, de hecho ya me estaban hablando que me saliera, pero estamos bien, gracias hermano, qué bueno que están bien ustedes también. Me da gusto, Marlon, que estén bien. Un abrazo fuerte. Dios les bendiga, les dé mucha paz y tranquilidad. Insisto, parece que Dios hace silencio, parece que Dios como si nos dejara, como si lo que está sucediendo en todo nuestro mundo, pareciera que Dios está solamente contemplando todo lo que acontece, mirando de lejos a la humanidad y diciendo, ay, que se rasquen con sus uñas. Ellos se lo buscaron, pero no, creo que necesitamos saber lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña al respecto, y que todos ustedes puedan tener la certeza del por qué en ocasiones Dios hace silencios. Así es que espero que puedan quedarse. Ya nos ganó el tiempo, ya llevamos un poquito de ventaja con el tiempo, pero espero que puedan quedarse a la transmisión. Perdón, que nos acompañen esta noche y que lo que vamos a compartir con ustedes sea de bendición. Me había quedado en que yo crecí en una familia de maestros. Mis hermanas son maestras, las tres son maestras. Yo he dado clases. Así es que cuando a un maestro va a hacer un examen, el momento del examen es el momento del silencio, es el momento de la tortura. Un silencio tortuoso, un silencio que no nos gusta, un silencio que quisiéramos que alguien nos estuviera hablando. Y luego cuando buscamos las respuestas en el compañero de al lado, en el más inteligente. Yo me acuerdo que en mis años de estudiante buscábamos sentarnos detrás del que sabía más. Si era el que sabía más matemáticas, nos sentábamos detrás de él, o la compañera que sabía más de español o de ciencias,
nos sentábamos ahí junto a ella de manera que pudiéramos copiar las respuestas, porque aunque en el momento de la prueba es el momento del silencio, no nos gusta ese silencio que nos examina, que nos revisa, que nos confronta en lo que nosotros somos y en quiénes somos y qué hacemos. Creo que tengo algo aquí, perdón. Y entonces, ah, pues ahí, ese es el momento de la prueba y ese momento es el momento de mayor silencio. La Biblia nos enseña que nosotros también tenemos pruebas, que tenemos dificultades. De hecho, el Señor Jesús advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero no lo dijo como una amenaza o como algo terrorífico o algo que pudiera a nosotros hacernos sentir asustados o acobardados por las situaciones que pasan en nuestro entorno o aquello que sucede en nuestras vidas. Perdón que me insista tanto aquí en la sombra, no sé qué sea. Ok, perdón, estamos en vivo y esto suele pasar en vivo. Entonces, la Biblia nos enseña acerca de Jesús hablando que tendríamos aflicción en este mundo, pero el mismo Señor Jesús dijo, no teman, yo ya vencí al mundo. Así es que el momento de la prueba no debería ser un momento de angustia. De hecho, el apóstol Santiago en su carta describe que deberíamos de gozarnos cuando nos hallamos en diversas pruebas, que la prueba de nuestras vidas debería de ser un momento para nosotros un momento de gozo, no un momento de tristeza o de dolor o miedo. Debería ser un momento de gozo, un momento de tranquilidad, un momento de sentirnos seguros. Porque dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su hora completa para que seáis perfectos y cabales y no les falte cosa alguna. Así es que la prueba debería ser un momento de tranquilidad, de entendimiento, de saber que algo mejor vendrá y que estamos siendo calificados acerca de lo que nosotros creemos. En una ocasión, el Señor Jesús, había gente que lo seguía, gente que le gustaba escuchar lo que Jesús decía, y enseñaba a Jesús con libertad, sin miedo a decir algo que incomodara a las demás personas y sin miedo a confrontar la vida de aquellos que lo escuchaban. Jesús hablaba con libertad acerca del reino de los cielos, acerca del mensaje que él traía para traer una confrontación al estilo de vida que se estaba acostumbrando en aquel entonces y que hoy no nos caería mal revisar las palabras del maestro para saber lo que en aquel tiempo confrontaba y la conducta que se tenía. Y Jesús hablaba con libertad, Jesús mostraba lo que venía de Dios hacia su corazón para que aquellos que lo escucharan pudieran encontrar la oportunidad de una vida mejor, de una vida más completa. El mensaje de Jesús no es un mensaje religioso, el mensaje de Jesús no tiene que ver con religión. El mensaje de Jesús es un mensaje de vida, es un mensaje de entendimiento, de cambiar nuestras actitudes y comportamientos, de ser mejores personas, de ser mejores con los demás, de pensar en los demás antes de pensar en nosotros mismos, de cuidar el beneficio de una colectividad, de todos, de no pensar en el individualismo, ni en el miedo, ni en ni en el egoísmo de yo soy el que importa, yo lo que yo quiero, lo que es importante, lo que yo busco es lo que es importante. Así es que no, Jesús no se detenía a dar su enseñanza para que la gente que lo escuchara se sintiera bien con él o se sintiera a gusto con él o buscar más seguidores o más fans o más views en sus transmisiones en vivo. Jesús buscaba dar un mensaje que preparara el corazón de la gente para cuando él ya no estuviera. Parecería un momento de silencio y parecería que ese sería el momento de la prueba. Y así es que Jesús, al enseñar como enseñaba, de repente hubo un momento en que la gente no le gustaba lo que Jesús decía y la gente mejor se iba. La gente se apartaba de Jesús y buscaba, había tanta necesidad de escuchar el mensaje de Jesús, pero también había tanta necesidad en el corazón de la gente que la gente cuando escuchaba lo que Jesús decía, se incomodaba. Y hubo un momento en que, aun cuando había muchos que lo seguían, hubo un momento en que se fueron y lo dejaron. Eh, y entonces Jesús se da cuenta de esto, los ve, los confronta y la gente pues ya no quiere seguirlo
Y Jesús se dirige a sus discípulos. Dice en Juan capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice Jesús, en aquel momento la gente que lo seguía ya no quiso seguirlo, se apartó, se alejó y ya no quisieron escuchar las enseñanzas que el maestro tenía para decir. Así es que cuando se da cuenta que la gente se va, que ya no lo quiere escuchar, Jesús se dirige a sus discípulos y les dijo a ellos, a los 12, no a la multitud, solo a los 12, les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, las palabras de Jesús eran palabras fuertes, duras, palabras de confrontación que a la gente le incomodaban, que no le gustaba escuchar, como pasa hoy muchas veces cuando se habla de Dios, cuando se habla de fe, cuando se habla de valores, cuando se habla de moral, de ética, de principios. Hay conversaciones que ya no son gratas, que ya no son buenas para tener en la mesa. Si quieres tener un ambiente agradable sobre la mesa, cuando te reúnes con la familia, cuando te juntas con los hijos, y muchas veces cuando preferimos tener un ambiente agradable que un ambiente de confrontación, y por eso evitamos ciertos temas que nos van a incomodar, temas que nos van a hacer sentir incómodos y que nos van a hacer creer o nos van a hacer pensar o va a aparentar que que no tenemos no tenemos por qué discutir, no podemos cambiar el ambiente de la mesa y entonces preferimos no hablar de ello. Jesús no hacía eso, Jesús tenía el tema sobre la mesa, Jesús hablaba con sus discípulos de las cosas que eran necesarias hablar y entonces Jesús cuando le dice a sus discípulos, ustedes también si quieren pueden irse, si no les gusta lo que estoy diciendo, váyanse. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y Jesús se da cuenta que Pedro está haciendo una confesión que es realmente importante, trascendente en ese momento. Una confesión que tiene significado para Jesús, porque Jesús mismo le dice en el versículo 70, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús nuevamente hace una confrontación. Mire, está perdiendo la audiencia, la gente se le está yendo, los discípulos están ahí escuchando y los discípulos están atentos a lo que a lo que tiene que está diciendo que está diciendo Jesús. Están atentos ahí escuchando. Perdón, estoy un poco disperso ahora, pero voy a volver a enfocarme. Entonces Jesús Jesús tiene a la gente que se le está yendo, la audiencia se está retirando. Los discípulos también se pudieran ir porque lo que están escuchando no les gusta. Y entonces Jesús, en lugar de bajarle el tono al mensaje que está dando, le sube el tono. Y les dice, o sea, me estás diciendo que lo que te enseño es importante, son palabras de vida eterna, pero entre ustedes hay uno que me va a traicionar. Hay uno que está más dispuesto a escuchar al diablo que escucharme a mí. Hay uno que está dispuesto más a seguir el consejo de Satanás que escuchar lo que yo le tengo que decir. Es decir, Jesús no le baja el volumen, no le baja el nivel a lo que está diciendo, a la confrontación que está teniendo con la gente. Y a los discípulos que bien pudieron no pensar, bueno, a ellos que ya se quedaron, bueno, a ellos no les voy a decir nada, a ellos, bueno, los voy a tratar diferente, ya la multitud no me importa, pero estos son los 12, son los apóstoles, son los que escogí, con ellos voy a tener cuidado con lo que les digo y voy a medir mis palabras para que no se ofendan, para que no se sientan mal, para que no me vayan a censurar en las redes sociales, entonces voy a tener cuidado con lo que digo y la gente no se vaya. Y entonces, eh, parece que lo que Pedro ha dicho es realmente significativo porque era el maestro quien les está dando las enseñanzas que le dan
vida, que producen vida a su vida, a que les hacen despertar, que les hacen reaccionar, que les hacen cambiar sus actitudes y su comportamiento. Y esa vida que ellos encuentran en las palabras de Jesús, Jesús les dice, sí, pero será muy bueno lo que tú estás diciendo y qué bueno que mis palabras son vida para ustedes. Pero hay uno de ustedes que aunque le estoy enseñando y aunque le estoy diciendo, hay uno que no quiere escuchar lo que yo estoy diciendo y ha preferido escuchar a Satanás. Es una confrontación directa de parte de Jesús, es una palabra fuerte de parte de Jesús. Y muchas veces nosotros quisiéramos o pretendemos que el discurso bonito, que el discurso agradable, que el discurso que se oye bien, es lo que nos debería de importar y tener cuidado con lo que estamos hablando, con lo que estamos diciendo, porque no se vaya a ofender la gente, no se vaya a ir la audiencia. Pero el mensaje es claro y el maestro tiene la habilidad de enseñar a los discípulos. Y esto que dijo Jesús no era mentira. Uno de los 12 lo traicionó, Judas, que el evangelista lo menciona, el evangelista Juan lo menciona y hace referencia a él para dejarlo claro, como diciendo Juan, no vayan a considerar los lectores que es alguno de los otros 12, no, era Judas y aclara y hace la especificación. Pero en ese momento no lo sabían ellos. En ese momento que Jesús lo dijo, no lo sabían. Ni el mismo Judas se imaginaba que él iba a ser el que traicionaría al maestro. Y lo hizo porque le dio lugar al diablo. Escuchó lo que quería escuchar, oyó lo que le habló mejor a sus oídos, y ese consejo que escuchó fue lo que le llevó a traicionar al maestro. Lo que nosotros oímos, al maestro que nos ponemos, bajo el que nos ponemos a la instrucción, bajo el que nos enseña, es lo que va a hacer una diferencia en nuestro corazón. Muchas veces dejamos que alguien hable en nuestro corazón, que alguien ministre en nuestro corazón y no sabemos lo que, lo que estamos recibiendo de parte de esa persona, de ese maestro. Pero no quiero dejarlo ahí, o sea, no quiero ponerme serio en ese tema, no hoy, no todavía, pero hay algo interesante de todo esto. Jesús dice, Jesús enseña y habla con sus discípulos todo el tiempo. 3 años, dicen algunos teólogos, historiadores de la Biblia, que dicen que fueron 3 años, 3 años y medio, otros dicen que fue un año, otros fueron que 2 años, y hay muchos que no logran ponerse de acuerdo cuánto fue el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. En mi parecer, en mi percepción, en lo que yo he leído y aprendido, considero que fueron 3 años de enseñanza continua que el Señor Jesús invirtió para enseñarle a sus discípulos. Si así fuera, es casi como una carrera universitaria donde Jesús estaba las 24 horas del día, todos los días de la semana, pegada a sus discípulos, hablando con él constantemente, dándoles la palabra y dándoles la enseñanza que ellos necesitaban escuchar. Así es que cuando Jesús habla con los discípulos y habla con ellos, era una enseñanza permanente y continuamente Jesús hacía referencia a sucesos, acontecimientos, parábolas, metáforas, simbologías, enseñanzas bíblicas del Antiguo Testamento para que ellos tuvieran presente todo lo que Jesús estaba transmitiéndole. Ellos no se separaron las 24 horas del día del maestro, todos los días, los 7 días de la semana. Fue un curso intensivo acerca del mensaje del Evangelio, donde ellos estuvieron aprendiendo todo el tiempo lo que el maestro tenía que decir. Así es que el Señor, hablando con ellos y enseñándoles frecuentemente, en uno de los momentos de confrontación y acercándose cada día más al momento de su aprehensión y su crucifixión, cuando Jesús ya les había anunciado y les había dicho que él sería atrapado, arrestado, juzgado de manera injusta, lo iban a acusar injustamente, pero lo iban a arrestar y lo iban a castigar, lo iban a lastimar, a vituperar, a hacerle daño y después lo crucificarían y le darían muerte. Jesús ya lo había anunciado a sus discípulos y conforme nos vamos acercando al final de los evangelios, en cada uno de ellos nos cuenta el desenlace del ministerio de Jesús aquí en la tierra con la crucifixión, el mensaje de la crucifixión. Y entonces vemos en Lucas capítulo 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, es decir, cuando regreses de esa negación, confirma a tus hermanos. Él le dijo,
versículo 33, estoy en Lucas 22, ahora el versículo 33. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Esto se los quería mencionar porque eh, debemos de saber que estamos en una enseñanza constante. Así como los discípulos fueron enseñados por el Maestro durante 3 años y medio, 24 horas al día, los 7 días de la semana, nosotros estamos en una enseñanza, en un aprendizaje permanente acerca de lo que tiene que pasar y de lo que tiene que suceder en nuestras vidas y de lo que Dios quiere y espera para nosotros. Hay una enseñanza constante y los discípulos estaban en esta enseñanza permanente y Pedro, que ya para estas alturas del camino, Pedro se siente como que ha aprendido, como que ha crecido, ya no es el mismo Pedro, ya no es Simón, de hecho ya no es Simón el pescador, ahora es Pedro el apóstol, y siente que Pedro ha mejorado su aprendizaje, acaba de hacer una confesión maravillosa que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado de Dios, y Jesús le dice, bienaventurado es Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta afirmación de Pedro, pareciera que Pedro había alcanzado otro nivel ya, otro nivel de fe, otro nivel de conocimiento y de revelación. Entonces pareciera que Pedro estaba listo para graduarse ya. Y viene un momento en el que Jesús le dice, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo. Y Pedro dice, no, 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 no. A ver, yo ya superé la primaria, la secundaria, ya terminé casi la universidad, ahorita estoy listo ya para la vida, estoy listo para hacer algo extraordinario, así es que cómo Jesús a estas alturas, después de seguirte fielmente, haber dejado todo y estar al pie del cañón contigo, cómo es que yo podría negarte. Y el Señor Jesús le dice, me vas a negar y me vas a negar 3 veces. Y es interesante porque todos todos queremos ser maestros, todos queremos dar consejos, todos queremos ser sabios, pasar por inteligentes, no queremos que nadie nos tome el pelo, que nadie se burle de nosotros, no queremos pasar por tontos, queremos que la gente considere que tenemos la sabiduría, la inteligencia, la capacidad para tomar decisiones y que somos muy aptos para ya vivir nuestra vida y vivirla con libertad. Pero resulta que cuando tomamos decisiones nos damos cuenta que no éramos tan sabios como creíamos, o cuando cometemos errores nos damos cuenta que no éramos tan inteligentes como pensábamos, o que seguimos cometiendo los mismos errores, tropezándonos con la misma piedra y cometiendo las mismas fallas que hemos cometido siempre. Así es que creo que el momento del silencio que el maestro hace, o el silencio que Jesús hace, no es todo el tiempo. Hay momentos en los que el Señor Jesús guarda silencio. Hay momentos en los que el Señor hace una pausa, donde no habla, donde no dice nada, donde lo que está en el corazón del Maestro es ayudarnos, tendernos la mano, levantarnos, socorrernos, darle la respuesta que esperamos, darnos las claves del examen para pasar el examen, pero en ese momento guarda silencio. No siempre guarda silencio, hay un momento en que guarda silencio. Porque los discípulos estuvieron con Jesús y todo el tiempo que estuvieron con Jesús, todo el tiempo el Maestro les estuvo enseñando y les estuvo hablando y les estuvo diciendo y les estuvo advirtiendo, les estuvo planteando el panorama de todo lo que iba a acontecer siempre, todo el tiempo que estuvo con ellos. Pero a partir de este momento, cuando está cerca de su crucifixión, a partir de este momento el Maestro empieza a guardar silencios, empieza a hacer silencios hacia sus discípulos. Y aquí en este pasaje en particular que acabamos de leer, el Señor hace un silencio hacia Pedro. Le hace una advertencia, le da una enseñanza fundamental para la vida de Pedro. Y Pedro, en lugar de escuchar lo que el maestro le está diciendo, Pedro se defiende. Dice, no, no, yo, ¿cómo? Te voy a negar, yo contigo hasta la muerte. Y Pedro se hace como que el digno, se hace como que así como que yo no te negaría, ya aprendí, llevamos 3 años y medio juntos y tal pareciera que Pedro sabía de lo que Jesús le estaba hablando, pero realmente en ese momento, el maestro le está dando una lección importante y él en lugar de callarse, en lugar de guardar silencio, en lugar de decir,
que que todo está bien, en lugar de decir que las cosas están marchando bien, en lugar de decir, maestro, yo te escucho, maestro, yo estoy atento, gracias por decirme, aprendo la lección. En lugar de responder de acuerdo a lo que Jesús le estaba diciendo, Pedro se defiende. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Cuando el maestro está hablando, cuando está recibiendo el consejo, cuando se te está dando la instrucción, cuando se está presentando la situación en tu vida para advertirte acerca de lo que está por suceder, en lugar de, en lugar de poner atención, en lugar de escuchar, lo que hacemos es defendernos. Lo que hacemos es decir nuestra postura, decir lo que nos conviene, decir lo que sentimos, lo que creemos. Y uno puede decir, sí, pastor, es que hay que hablar y es que hay que decir, espera, espera, yo no estoy diciendo que no defiendas tu opinión, ni estoy diciendo que no expongas lo que piensas. Lo que estoy diciendo es que si estás frente a tu maestro, si estás frente a aquel que te instruye y aquel que te enseña, conviene que escuche lo que se te está diciendo, conviene que pongas atención. Sucede muchas veces en la iglesia, bueno, no en la iglesia, bueno, no en comunidad Manto Nuevo, pero en las iglesias sucede que cuando está la parte más importante para aprender, para atender al mensaje de lo que se te está diciendo, la mayoría de las veces nos distraemos, es el momento en que somos distraídos. Ahorita me acaba de pasar, estoy hablando con ustedes y me dispersé, me bloqueé, me saqué de onda y el mensaje pum, empezó a irse por otro lado. Y eso pasa, o sea, es algo que nos sucede porque normalmente cuando Dios está hablándonos, cuando Dios quiere decirnos algo, normalmente tendemos a defendernos. Pero es importante que sepas que durante la instrucción, mientras estás siendo enseñado, mientras estás recibiendo la formación, no vas a ser probado. Mucha gente piensa que cuando están frente en la iglesia, en la reunión de la iglesia, en el templo, cuando se reúnen para escuchar la palabra del Señor, cuando se reúnen para escuchar a Dios, mucha gente piensa que ahí está siendo probado. No, cuando eres instruido, no eres probado. Cuando estás en formación, cuando estás siendo enseñado por Dios, cuando Dios está hablando a tu vida, no estás siendo probado, estás siendo preparado para la prueba. Jesús invirtió 3 años y medio para formar a sus discípulos, para prepararlos para la prueba. La prueba no fue la crucifixión de Jesús. La prueba para los discípulos fue después de la crucifixión de Jesús. Y Jesús estuvo con ellos enseñándoles, hablándoles, formándoles. Y en el pasaje que leímos, cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces, el Señor Jesús estaba todavía preparando a Pedro, no lo estaba juzgando, no le estaba diciendo, ay, Pedro, cobarde, me vas a negar. Eres un hombre miedoso, eres un hombre de poca fe, porque dudas, porque tienes miedo, porque te alejas. No lo estaba juzgando. Jesús no le está diciendo, Pedro, eres un cobarde, me vas a negar. Jesús le está diciendo, Pedro, me vas a negar. Pero yo estoy rogándole al Padre para que tu fe no te falte. Lo que Jesús está haciendo es instruirlo, enseñarle, prepararlo para la prueba, porque la prueba va a venir, la prueba va a pasar, la situación difícil va a suceder y en el momento de la dificultad él tendría que estar listo. Pero Pedro, en lugar de escuchar la instrucción, se defendió a sí mismo. Dijo, no, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y eso es lo que sucede muchas veces porque no entendemos que hay momentos para la prueba y hay momentos para ser instruidos antes de la prueba. Mire, en Primera de Corintios, me voy más rápido porque ya es tarde, este temblorcito nos quitó algo de tiempo, así es que me voy a mover un poquito más rápido, pero para los que se van conectando, estamos bien, nuestra familia está bien, gracias a Dios. De hecho, tengo abierto todavía por aquí eh, los mensajes de mi familia y sí, parece que todos están bien, gracias a Dios, todos bien. Eh, Sí, parece que todos están bien, gracias a Dios. Entonces, para los que preguntan, eh, perdón, perdón, pero estamos bien, todos bien, gracias. Ah,
Perdón, estamos en vivo y estamos transmitiendo. Perdón, es que de repente me mandan mensajes y estamos aquí en vivo, todo el equipo de producción se fue con el temblor, me quedé yo solo, así es que perdonen esta pausa. Y entonces cuando estamos siendo instruidos por Dios, generalmente nos dispersamos, nos distraemos, como nuevamente les acabo de decir, acaba de suceder. Y entonces nos encontramos en una situación de no estar listos para la prueba. Mucha gente piensa que Dios los va a aventar a la prueba sin prepararlos. Mucha gente piensa que Dios se va a olvidar de ellos, que Dios los va a abandonar, que Dios no los preparó lo suficiente para el momento difícil. Hay una frase, hay una frase, sí, gracias Irma, sí, gracias, también ya me avisaron que todo está bien. Gracias Irma, te agradezco por el aviso. Están bien todos ahí en mi casa. Gracias a Dios es lo que estaba, por eso me distraje un momento, porque ellos también preguntan cómo estamos nosotros y después de que ya entramos, lo que empecé fue a transmitir, apenas si me dio tiempo de mandar unos mensajes para avisarles que estamos bien. Eh, entonces sí, era necesario hacer esta interrupción, pero les agradezco. Gracias, Rocío. Gracias, perdón, gracias, Irma. Gracias por la información. Te bendigo, bendigo a tu familia. Estamos bien, gracias a Dios. Solo fue el mal rato, el susto como todos los temblores, pero estamos bien y esperamos de corazón que todos ustedes estén bien. Ok, entonces el maestro invierte tiempo para enseñar a los discípulos y en el momento en que Pedro debería de haber escuchado el consejo, Pedro se defiende. Así es como nos pasa a nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 10 dice la palabra del Señor. Escuche esto, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí está hablando de la tentación. Dice que no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Pero yo también creo que no vamos a ser probados más de lo que podamos soportar. La prueba que viene a nuestras vidas es algo para lo que Dios nos preparó. Si tú tienes fe en Dios, si tú confías en Dios y de repente ves que te viene algo difícil, lo que tienes que tener presente es que ya estás preparado para eso. Ya Dios te preparó para eso, estás listo para eso y Dios ha preparado tu vida para esa situación. Parece que no estás listo porque cuando estás en medio de un problema, el problema se vuelve más grande que tú y se ve más grande que tú. Recuerdo hace algunos años, eh, ya algunos años, bastantes, pero recuerdo que fui a nadar y cuando yo estaba nadando fuimos al mar, allá en las tierras de mis suegros y en la tierra de mi esposa, estuvimos por allá en el mar y yo me metí a nadar, ya tenía rato que no nadaba yo solo en el mar, porque pues después de que nos casamos me metía con mi esposa, luego con mis hijos y les enseñé a nadar y entonces siempre que nos metíamos al agua estaba con ellos. Pero hace algunos años atrás fuimos y tomé la oportunidad, estábamos ahí en el mar y había un buen clima, había un buen sol y me metí al mar. Así es que nadé y nadaba y nadaba y recordé, cuando estaba ahí, recordé, me vino un pánico, me vino una sensación de terror a mi corazón mientras estaba nadando, porque me recordé que unos años atrás yo estuve a punto de ahogarme en el mar. Y entonces el pánico que sentí en aquel entonces, cuando tenía 19 años, no, 20 años, estuve a punto de ahogarme en el mar y fue terrible, fue una anécdota que ya algunos ya han escuchado, pero me dieron calambres en las piernas, no podía nadar y fue un miedo impresionante. Entonces, años después, ya casado con mis hijos y todo, me metí a nadar y sentí ese miedo. Fue una sensación tan angustiante, fue un momento tan difícil para mí, que cuando estaba nadando casi sentía como si se me paralizaran las piernas, como en aquella vez que estuve a punto de ahogarme. Y el miedo en mi cabeza era tan intenso, tan fuerte, que tuve tanto pánico por estar metido en el mar, que sentí que me iba a morir. Y entonces lo único que hice fue orar y decirle a Dios, Señor, si me muero, quiero irme contigo al cielo. Así es que ayúdame.
recibe mi alma ya y te encargo a mi esposa y a mis hijos. Estaba llorando, estaba orando, despidiéndome ahí en el mar, hermano, pero estaba nadando. O sea, no tenía calambres, no estaba pasando nada de lo que me pasó aquella vez que estaba ahogándome. Solamente fue una sensación de miedo, literal. Fue un momento angustioso, de verdad. Fue muy desesperante para mí. Y entonces yo estaba orando ahí, nadando, y estaba orando, diciéndole al Señor, Señor, si me muero, toma mi alma y llévame al cielo y te encargo a mi esposa y a mis hijos. Estaba llorando ahí. Y sentí con toda claridad como Dios me decía, ¿sabes nadar, Axa? Nada, nada hacia la orilla, sal del mar, tranquilízate que no te vas a ahogar. Y entonces entendí que tenemos momentos en que ni siquiera son momentos de prueba, son momentos de miedo. Y tienes que tener mucho cuidado porque el miedo es tan terrible que te puede hacer creer que Dios te está probando. Y que la prueba de Dios es más grande que tu capacidad y es más grande que tus fuerzas y es más grande que tu habilidad para superarla. Ninguna prueba será más grande de lo que Dios te preparó para superarla. Dios no te va a hacer un examen de lo que no te preparó. Dios no te va a hacer un examen, no te va a poner a prueba de lo que no sabes. Dios no te va a poner a prueba de lo que no estás preparado para ello. Es absurdo si nosotros creemos que Dios nos va a probar en algo en lo que no nos preparó. Dios nos prepara continuamente y por eso tenemos que estar atentos a la manera en cómo Dios nos habla. Dios te va a hablar de muchas formas. Dios te va a hablar por medio de la fe, Dios te va a hablar por medio del mensaje, Dios te va a hablar por medio del Espíritu Santo, en tu conciencia, en una oración, en un canto. Hace un ratito que llegué del trabajo, mi esposa estaba cocinando bien rico y estaba oyendo música de Marcos Witt, de las clásicas de Marcos Witt. En un concierto de 25 años de aniversario del ministerio de Marcos Witt. Si no lo conoces, si no has oído de Marcos, sería bueno que buscaras ahí en YouTube la música de Marcos Witt. Y mi esposa estaba escuchando este concierto de los 25 años del ministerio de Marcos Witt y me acerqué y estábamos platicando y empezaron a sonar canciones que nosotros escuchábamos hace muchos años atrás. Y de repente empezamos a oír una canción y esa canción, cuando nos dimos cuenta, los dos ya teníamos los ojos llenos de lágrimas por la gratitud que hay en nuestro corazón hacia Dios. Y volteé a ver a mi esposa y le digo, ya estás llorando, amor, como yo. Y dice, sí, y es que la canción movía nuestro interior. Porque en algún momento, cuando estuvimos en dificultad, cuando estuvimos en dolor, en tristeza, en desesperación, lo único que teníamos era nuestra fe. Y cuando el miedo te engaña o logra engañarte acerca de lo que te está pasando, el miedo te hace creer que Dios no te preparó para ese momento. Pero la instrucción, siempre la instrucción viene antes de la prueba. Dios te va a preparar antes de la prueba. Dios te va a dar la instrucción antes de la prueba. Por eso es importante que escuches el mensaje de Dios, la palabra de Dios, que leas la Biblia, que ores al Señor, y que lo hagas con atención, que lo hagas con dedicación, porque en ese momento que tomas para orar, en esos 5 minutos que oras antes de salir de tu casa, en esos 5 minutos que tomas para leer la Biblia, o tienes tu devocional o vas a la iglesia, conviene que pongas atención porque estoy seguro que Dios va a aprovechar el momento en que tú te concentres en Él, en el momento en que tú lo escuchas a Él, que escuchas su palabra, que escuchas a su Espíritu Santo. Él va a disponer todo para que lo que tú escuches te prepare para la prueba. Mire, lea conmigo. Ahora volvamos a Lucas otra vez, al pasaje de Lucas 22, el que leíamos hace un momento. Dice, Lucas 22, versículos 31 al 34, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, ah, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y entonces, en este momento te puedes dar cuenta
que Pedro se pone a discutir con el maestro en lugar de escuchar lo que el maestro le está diciendo. Ese es el distractor más grande, porque cuando Dios te quiere preparar para la prueba, cuando Dios te quiere dar la instrucción para la prueba, generalmente hay algo que te distrae, generalmente hay algo que te preocupa, hay un miedo que se agolpea tu corazón, o simplemente pensamos que no somos capaces de superar esa circunstancia o ese problema o esa situación, que no vamos a ser capaces de superarlo, y por tanto, al no ser capaces, no vamos a poder enfrentar la situación. Pero déjame decirte que Dios sabe que tú eres capaz. Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar, pero te vas a levantar. Me vas a negar, pero lo vas a superar. Y una vez que lo superes, después de que me hayas negado, y una vez que lo superes, vuelve tu corazón y vuelve el corazón de tus hermanos. Ayúdales a tus hermanos a volver su corazón. Entonces Dios sabe que puedes superar la prueba. No te pongas a discutir con Dios cuando te está instruyendo. No te pongas a discutir con Dios diciendo, es que eso no me parece, es que no estoy convencido de lo que está diciendo el pastor, es que no creo que lo que diga aquí la Biblia sea cierto, o esa oración que hicieron a lo mejor no fue suficiente, no oraron bien, siento que les faltó punch, siento que les faltó unción. No te pongas a discutir con Dios, porque seguramente Dios te está preparando para el momento de la prueba. Dios quiere prepararte para el momento de la prueba. Y cuando estás en medio de la prueba, cuando estás en medio de la situación, cuando estás en medio de la dificultad, estoy seguro y estoy convencido de que Dios te va a ayudar, que Dios te va a levantar, que Dios va a poner la respuesta, la solución, te va a ayudar a enfrentar lo que estés viviendo, lo que te esté pasando, lo vas a poder superar. Así es que confiamos en Dios y confiamos en lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces, si confiamos en Dios y confiamos en lo que Dios puede hacer por nosotros, confiemos que Dios te va a preparar para la prueba. No te va a enviar a la prueba sin estar listo. Mire, lea ahí mismo en Lucas, pero ahora, el capítulo 22, pero ahora más adelantito. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice, no, contigo hasta la muerte, ¿ok? Sucede que en el capítulo 22, ahí mismo, se lo acaba de decir el Señor unos versículos antes y unos versículos más adelante, mire lo que pasa. Y prendiéndole, hablando de Jesús, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, perdón, me perdí. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Qué le dijo el maestro? Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Bueno, aquí se está cumpliendo. Pero mire esta parte que es interesante. Entonces, Pedro estaba a una distancia de Jesús, lo alcanzaba a ver, solamente se había apartado ahí al fuego donde estaba la demás gente, mientras a Jesús lo estaban juzgando y lo estaban acusando injustamente y con falsos testimonios. Y entonces Pedro estaba a la distancia mirando lo que sucedía, y cuando lo cuestionan, Pedro lo niega a Jesús, niega que lo conoce, niega que es su discípulo. Y en ese momento Jesús no le dijo, mire, entienda esto, cuando Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces, Jesús no le dijo, no me niegues, Pedro. No, Jesús le dijo, me vas a negar, Pedro, pero lo vas a superar, vas a pasar la prueba, vas a seguir vivo, vas a continuar y te tienes que levantar en el poder del Señor para ayudar a tus hermanos a que se levanten. Jesús no le exigió a Pedro que no lo negara. Jesús le dijo, me vas a negar. Y aquí está sucediendo. Y cuando sucede, dice el versículo 61, entonces vuelto al Señor, Pedro voltea a ver al Señor, perdón, el Señor voltea a ver a Pedro, perdón, me equivoqué. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús mira a Pedro. Pedro se da cuenta que lo están mirando
Y en ese momento que lo están mirando, a Pedro le cae el 20 y dice, sí, el maestro tenía razón. No mintió, lo que dijo se cumplió. Y en ese momento que Pedro lo niega, Jesús no le reclamó a Pedro. Le dije, ya ves, Pedro, ya ves, te dije que me ibas a negar. Pedro no le dijo perdón, Jesús no le dijo a Pedro lo que le dijo para condenarlo. Jesús le dijo a Pedro lo que estaba a punto de suceder. Cuando Dios nos instruye, cuando Dios nos enseña, cuando Jesús nos habla, es para prepararnos para lo que está por suceder, pero no para condenarnos, no para juzgarnos y decir que somos débiles o decir que estamos mal o decir que somos que hemos fallado y que nos hemos equivocado. No, cuando el Señor Jesús nos da una instrucción, esa instrucción que nos da es precisamente para que nosotros ah, estemos preparados para la prueba. Cuando Jesús se da cuenta que Pedro lo negó tal cual le había dicho, Jesús no lo condenó y le dijo, ya ves, te advertí, pero no me haces caso. Te lo dije, pero no me escuchas. Ya te había puesto en advertencia, pero te gusta ser desobediente. Jesús no le reclamó nada a Pedro, solamente lo miró. Y es aquí donde yo pienso que en el momento de la prueba es que Jesús hace silencio. Cuando nosotros estamos en medio de la prueba, Jesús solamente guarda silencio. Dios guarda silencio. Él quisiera darte las respuestas del examen, Él quisiera darte las respuestas de la prueba, pero ya te preparó, ya te dio la palabra, ya te dio la enseñanza, ya te dio el conocimiento para que tú recibas la fuerza que necesitas, estés listo para superar la prueba. Y aun cuando en la prueba te vaya como le fue a Pedro con el gallo, es como si Pedro se hubiera peleado con el gallo y Pedro hubiera perdido. El gallo le ganó a Pedro. El gallo cantó. Imagínate, yo me quiero imaginar a Pedro agarrando al gallo y dice, no cantes, no cantes, no cantes porque negué al maestro. Y finalmente el gallo canta porque Dios le dijo, porque Jesús le dijo que lo iba a negar antes de que el gallo cantara. Y entonces, cuando finalmente lo niega, el gallo lo cantó. Lo que dijo Jesús se cumplió. Cuando nosotros somos preparados para la prueba, es porque tú estás listo para superar la adversidad. Lo que sea que estás viviendo, lo que sea que te esté pasando, tienes que superarlo, porque estás preparado para ello. No te desanimes, no tengas miedo. Te recuerdo lo que te estaba diciendo. Yo estaba en el mar y el miedo vino sobre mi corazón y sentí que me iba a ahogar. El Señor solamente me dijo, nada, sabes nadar, sal hacia la orilla. Esto no te vas a morir aquí en el mar. Pero el miedo era tan fuerte que yo sentí que sí me moría. A veces nos va tan mal, a veces la situación es tan grave, a veces la situación es tan difícil que el Señor eh, simplemente guarda silencio. Ahora, en esta situación en el que estaba en el mar, no dice, pastor, pero ahí el Señor le habló. No, pero el Señor no me estaba dando un curso de natación intensivo, o el Señor no calmó las olas para que yo me tranquilizara, o no me envió un bote salvavidas. Solamente me dijo, ya estás preparado, ya sabes hacerlo, nada, nada hacia la orilla. Y nosotros quisiéramos que en el momento de la desesperación el Señor nos diera el curso intensivo, el curso que nos ayude a salir de las broncas o la instrucción que nos ayude a salir de las broncas. Ya tienes la instrucción. Ya te dio la preparación antes de la prueba, antes de la situación, antes de la circunstancia, una experiencia previa, el ejemplo de alguien más, el conocimiento de otra persona. ¿Sabes lo que está a punto de suceder en tu vida? ¿Sabes lo que está a punto de pasar? No, no lo sabes. Pero todo lo que estás aprendiendo y todo lo que te está sucediendo es una lección que te va a ayudar para prepararte para algo que quizás pase en tu vida, que no estoy diciendo que te va a ir mal, ni te estoy diciendo que se te va a complicar la existencia. Solamente te estoy diciendo que en el momento de la prueba tú ya sabes cómo salir de ahí. Cuando nos enojamos con alguien, sabemos que tenemos que perdonar, pero no perdonamos. Cuando tenemos problemas financieros, sabemos que tenemos que administrar mejor el dinero que recibimos, pero no lo hacemos. Si nos enfermamos, sabemos que tenemos que cuidarnos, tener una mejor alimentación, procurar el bienestar para nuestro cuerpo, pero no lo hacemos. Y en lugar de cuidarnos y en lugar de hacer lo que debemos hacer, terminamos haciendo todo lo contrario. Y después, cuando ya estamos metidos en un problema, cuando estamos metidos en una dificultad, en lugar de buscar la solución, caminar hacia ella, ya la conocemos, preferimos seguir sufriendo o torturándonos o esperando que Dios nos mande otra instrucción de algo que ya nos había dado una instrucción antes.
Dios nos prepara para la prueba. Dios no te envía a la prueba sin prepararte. Dios va a probar tu corazón, Dios va a probar tu fe. Dios no va a probar tu fuerza, no va a probar tu capacidad, no va a probar tu habilidad, va a probar tu fe. Eso es lo que va a probar. Y cuando Dios prueba tu fe, así lo dice Santiago, eh, que la prueba de vuestra fe, si lo que prueba Dios es la fe, entonces Dios te da instrucciones para que tu fe no te falte. Es lo que le dijo el Señor a Pedro. Yo he orado al Padre para que tu fe no te falte. Es decir, vas a estar en una prueba y en esa prueba lo que necesitas es que la fe no te falte. ¿Cómo hacemos para que en medio de la prueba la fe no nos falte? Escucha la instrucción, escucha el mensaje, escucha la palabra de Jesús, escucha la Biblia, léela, lee la palabra del Señor, porque eso es lo que te va a ayudar en el momento de la prueba. Eso es lo que te va a hacer fuerte en el momento de la necesidad. Es lo que te va a fortalecer en el momento de la dificultad. Cuando tus hijos no obedezcan, cuando tu matrimonio esté complicado, cuando no te alcance el dinero, lo único que te va a ayudar es la fe. Y la fe se fortalece por la palabra. Así es que la instrucción que el Señor te da es para prevenirte, para prepararte que en el momento de la prueba tu fe no te falte. Y entonces salgas vencedor de la prueba y en medio de la prueba, en lo que te encuentres, en lo que sea que estás pasando, lo superes. Y superes la necesidad, y superes la adversidad, y superes los problemas familiares, y puedas confiar que aun cuando tus hijos parecen ser los más rebeldes de la historia, aún puedas confiar en que Dios también va a rescatarlos y va a salvarlos y va a ayudarlos a enderezar su camino. O cuando tengas problemas financieros, puedas tener la fe suficiente para creer que Dios no te va a dejar, que si no deja las aves del campo, a las bestias del campo solas y no las desampara, tampoco te va a desamparar a ti, perdón, que vales más que un ave. Así es que cuando estamos en medio de una dificultad, debes de saber, y esto es lo que te quiero dejar esta noche para ir terminando, debes de saber que cuando estás en medio de una dificultad, ya Dios ya te preparó para esa dificultad. Ya Dios te preparó. Ya estás listo para ello. Parece difícil, parece complicado, parece que no lo vas a superar, que no vas a salir de eso. Parece que esa dificultad estará a- acrecentándose, haciéndose más grande y más fuerte que tú. Pero tienes que saber que ahí el Señor te sostiene, que ahí el Señor te ayuda, que ahí el Señor está contigo, pero no para hablarte en ese momento de la prueba, no te va a dar la respuesta en ese momento de la prueba, ya te la dio antes, ya te preparó antes, la instrucción ya te la dio antes, la enseñanza ya te la dio antes, el conocimiento te lo dio antes, para que cuando estés en medio de la dificultad lo superes, para que cuando estés en medio de la adversidad lo superes. Miren, en Juan capítulo 14, quiero terminar con esto ya. Juan capítulo 14, versículos 25 al 27. Jesús es el que habla y dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora que estoy con nosotros es que yo les he hablado. Porque llegará el día en que no estaré con nosotros. Ese es un silencio. Pero mire lo que dice Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el momento de la prueba, lo que nos hace pensar que no vamos a salir de ella es el miedo, es estar perturbados, es estar inquietos, es estar con incertidumbres, con falta de fe, con desánimo, con desaliento. Pero dice el Señor, yo ya les hablé antes porque ya no voy a estar con ustedes. Pero mire, esto es maravilloso, porque el Señor Jesús dice, no los voy a dejar solos. Ahora, uh, la plenitud de la obra de Jesucristo cubre todas las necesidades del ser humano, todas, porque el ser humano cayó a causa del pecado. Pero la obra de Jesucristo es la obra de redención. Nosotros hoy hemos recibido la instrucción de parte de Dios por medio de Jesús, pero además no solamente recibimos la instrucción a través de su palabra, sino que también hemos recibido la bendición de tener al Espíritu Santo. La ley de Dios, es como el maestro que nos ayuda a entender lo que estamos haciendo mal. Dice Gálatas, te leo esto. Gálatas, estoy terminando ya.
Así es que ténganme un poquito de paciencia a los que todavía están aquí escuchando. Ah, dice Gálatas capítulo 3 versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios para la fe en Cristo Jesús. El Señor nos dio la instrucción y nos enseñó, bueno, estoy hablando de los discípulos, les enseñó a los discípulos y les dijo, todo esto les he hablado, porque después ya no voy a estar con ustedes. La ley de Dios es el ayo, es el maestro, es la instrucción, la que nos enseña a conocer que estamos en pecado. La ley de Dios, la ley de los mandamientos del Señor, es ese maestro que te está diciendo, esto está mal, esto está mal, esto es pecado, estás equivocado, fallaste al Señor, esto no es correcto que lo practiques, esto, ok, es el ayo, la ley nos dice que está mal en nuestras vidas, pero nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces necesitamos un maestro que nos continúe en el aprendizaje y en el conocimiento que necesitamos. Bueno, ese maestro es el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, yo me voy, les voy a dar la instrucción, les he enseñado todo lo que les he dicho, pero no me tengo que ir, voy a irme al Padre, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo. Y entonces nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y estamos bajo una gracia maravillosa que es la que nos permite avanzar o caminar en medio de la prueba. Dice Romanos 6:15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el mismo Pablo dice, de ninguna manera. Nosotros no pecamos porque le tengamos miedo a la ley o porque le tengamos miedo al infierno. Nosotros no pecamos porque hay una gracia sobre nosotros que nos permite caminar en esa instrucción que ya nos fue dada por Dios para avanzar hacia adelante, superar la prueba. Tenemos miedo a la prueba, tenemos miedo a ser probados por Dios, le tenemos miedo a esa examinación que Dios nos hace para ver si estamos bien o estamos mal. Ahora, no estoy diciendo que vamos a ser probados, ni te estoy mandando una maldición, ni te estoy diciendo vas a ser probado, Dios te va a probar, Dios va a mandar una prueba sobre ti. No, 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 no. Dios sabe los tiempos, Dios conoce los corazones y Él sabe en qué momento necesitamos ser probados. Y cada prueba que viene a nuestras vidas es para un avance, no es para una condenación, no es una sentencia, no es para encontrar tus defectos y que el Señor te diga, ya ves, me negaste, ya ves, me fallaste, ya ves, me diste la espalda. No, cuando viene la prueba es porque Él ya nos preparó para ella. Tan es así que Pedro estaba listo para la prueba, que Pedro iba a estar preparado para ese momento difícil, que Pedro se levantó, Pedro se recuperó, Pedro ayudó a sus hermanos a fortalecerse y en el siguiente momento en que le exigieron o le pidieron que negara al maestro, ahora Pedro no lo hizo y le costó la vida. Estaba tan listo desde el principio, Pedro, por todo lo que Jesús le había enseñado, que se pudo levantar. Tú estás listo para la prueba. Estás listo para la dificultad. Quizás el momento sea muy difícil o muy complicado. Quizás la fe te falte. Quizás sientas que la fe se te desbarata, sientas que la fe te abandona, sientes que el silencio del maestro es muy, muy profundo, muy oscuro, que el Señor no te está hablando. Pero es el momento de tu examen. Él ya te habló antes. La palabra de Dios ya te fue sembrada en el corazón. El Espíritu Santo está ahí para recordártela. El Señor está presente en tu vida. La gracia bajo la que vivimos, la gracia bajo la que estamos hoy en día, es la gracia con la que el Señor nos permite avanzar en medio de la prueba. Nosotros no somos más que vencedores porque tenemos más fuertes que Sansón o más fuertes que Superman. Nosotros avanzamos en medio de la prueba como más que vencedores por medio de Cristo. Y esa es la gracia que nos sostiene, ese es el Jesús en el que confiamos, ese es el Jesús en el que creemos y no en esa condenación de que si fallas estás condenado al infierno, si fallas no superaste la prueba, eres un mal cristiano, eres un mal hijo de Dios, eres un mal creyente, eres un mal discípulo porque fallaste, porque te equivocaste, porque botaste la toalla, porque renunciaste a la fe. No, de ninguna manera. Estamos en medio de una prueba. Si estás en medio de una prueba, tienes que saber que ya sabes la respuesta, que ya sabes cómo salir. Detente un poquito, no te desesperes, no tengas miedo. No dejes que la angustia se apodere de ti y te haga creer que no vas a poder salir. Puedes salir.
El Señor ya puso la instrucción en tu corazón. La palabra ya está ahí. Necesitas fe. Necesitas confiar completamente en el Señor. Y esa prueba por la que estás pasando, esa situación por la que estás experimentando ahora, aunque sientas que el maestro está en silencio, este es un momento de prueba. Es el momento del examen. No he visto un maestro, bueno, sí he visto dos al menos, que te dejan copiar en un examen. Pero creo que el examen que el Señor te hace, y no estás haciendo trampa con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo forma parte de ti. Dice, pastor, entonces hacemos trampa en el examen porque el Espíritu Santo nos sopla la respuesta. No te sopla la respuesta. Te recuerda lo que ya el Señor te habló, la instrucción que ya recibiste, pero que la tiene que poner en práctica eres tú. Si el Espíritu Santo te dice, este problema se podría resolver si tú perdonaras a la persona, si tú descargaras tus cargas en el Señor, este problema se podría resolver si cambiaras tu confianza y empezaras a confiar más en Dios, a dejar de confiar en los políticos y pusieras tu fe en Dios antes que los políticos, entonces tu situación sería otra. Y ya sabes la respuesta. Pero el Espíritu Santo te lo puede recordar, pero al final el que toma la decisión, el que lo pone en acción, eres tú. Somos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Así es que toda la confianza que puedas tener en Dios, toda la certeza que puedas tener en Dios, toda la seguridad que puedas tener en Dios y aquella esperanza que te sostiene, se hace más sólida conforme tú vas pasando las pruebas. Entonces, si estás en medio de una prueba y sientes que el maestro y su silencio es porque tú ya sabes las respuestas del examen. El maestro se encargó de prepararte. El maestro invirtió tiempo, invirtió una enseñanza, invirtió el Espíritu Santo, invirtió una palabra, una oración, un canto, invirtió en ti una experiencia previa, el testimonio de alguien más, pero ya estás listo para la prueba. Así es que entiendo que a veces cuando estamos en medio de una prueba es desesperante, es angustiante encontrarnos en medio de una prueba, pero Dios tiene la respuesta. Ya te la puso en el corazón. Por eso su silencio es porque estás en medio de la prueba, es porque estás en tu examen. Y ese silencio no es todo el tiempo, insisto. Dios no guarda silencio todo el tiempo respecto a tu vida. Dios guarda silencio en el momento de la prueba. Y no estoy diciendo que te abandona. Ahí está Pedro, lo acabamos de leer. Pedro acaba de negar al maestro y el maestro está ahí viendo lo que está haciendo Pedro. Pero ya el maestro no corrió a Pedro y lo abrazó y le dijo, ay Pedro, me fallaste, pero no te preocupes, mira Pedro, yo te consuelo, ven a mis brazos. No, el Señor estaba cumpliendo su propósito y Pedro tenía que superar esa prueba solo. Jesús le dijo, he orado al Padre para que tu fe no te falte. He orado al Padre para que te levantes de esta. He orado al Padre porque te van a zarandear como al trigo, pero te vas a levantar otra vez, Pedro. Y no solamente te vas a levantar tú, vas a levantar a tus hermanos. Así es que cuando estás en una prueba y te sientes desesperado y sientes que el Señor hizo un silencio muy grande, hizo una pausa muy grande, que no habló, que no te dijo nada, que no te dio la respuesta, que no te dijo cómo salir de la bronca, no es que Dios te abandonó, no es que Dios te dejó, o no es que Dios no te está escuchando. El Señor sabe que puedes superar la prueba, que puedes salir adelante de esa situación. Voltea tus ojos a Jesús. Pon tus ojos en Él y confía. Confía en que Él va a ayudarte. Confía en que Él te va a sostener, que te va a dar los medios, que te va a dar los recursos, que te va a dar la posibilidad de salir de esa situación. La prueba no es para juzgarte. La prueba es para fortalecerte, para perfeccionarte, para que sigas avanzando en tu fe. Amén. Bueno, perdón. Este, a todos los que se conectaron. No sé si salió el mensaje otra vez al perfil. No sé, ya no me fijé cómo estaba publicando, pero veo que algunos se conectaron. Les agradezco que se hayan conectado. Espero que a mí no me aparece este video, no lo tengo aquí como si no estuviera en vivo. Así es que a los que lograron encontrar el video y la transmisión, gracias, compartan el video, pónganlo ahí para que alguien más, etiquétenme a mí porque yo no me veo ahí en Facebook, no, no alcanzo a- a- no, veo está el anterior aquí, gracias a los que mandaron mensaje, gracias. Veo el anterior sí está, pero este no lo veo publicado.
Así es que no sé si está la transmisión en vivo, no lo sé. Pero de todas maneras, gracias, gracias por estar aquí a los que sí lograron encontrar este video y lograron conectarse. Eh, Gracias en verdad a todos. Les bendigo, sean muy bendecidos. Todavía veo que algunos están por ahí. Espero que la gracia, el favor y el amor de Dios sea sobre todos ustedes. Así es que no desesperen, vamos a orar que la gracia, el amor, el favor y la misericordia de Dios sean con todos ustedes y que sean muy bendecidos. A los que preguntan, estamos bien, gracias. A los que van llegando, gracias. El video aquí se queda, está dividido en dos partes, hoy tembló, pero estamos bien, gracias a Dios. Estoy revisando quién más se conectó. Gracias a todos, no los voy a saludar ya, perdón, pero Laura, Susi, sean muy bendecidos. Ruth Sandoval, nuestra pastora, Alberto Nova, hermano, Dios te bendiga hasta las hermosas tierras chiapanecas. Irma Astudillo, Griselda, Ian, bueno, Alfonso, Marlon, bueno, a Vero Huerta. Gracias, gracias a todos los que se conectaron y que lograron entrar a esta transmisión. Ya no vi si salió la transmisión. Si la viste por ahí, pues tienes oportunidad de compartirla, haznos favor de compartirla, de etiquetarme. A mí no me parece, no sé, ahorita que termine la transmisión voy a ver por qué no está, pero les agradezco mucho que puedan haberse quedado con nosotros. Compartan el video. Vamos a orar. ¿Les parece? Yo no quiero orar porque tengas pruebas. En algún momento las tendrás. En tu vida, algún momento pasarás por una prueba. Eh, Probablemente pasaste recién por una prueba. A lo mejor eh, te tocó la enfermedad de COVID en casa, tú mismo, algún familiar, tuviste la pérdida de algún familiar, tuviste la pérdida del trabajo, a lo mejor están pasando muchas cosas en el mundo, la relación del matrimonio no está bien, tu relación con tus hijos no está bien, algo está pasando que parece una prueba interminable. La buena noticia que te tengo para esta noche es que Jesús probablemente esté guardando silencio ahora en este momento de la prueba. La buena noticia es que, aunque Jesús guarda silencio, Él ya te preparó para esta prueba. Él está confiado, Él está seguro, Jesús está confiado y seguro de que la vas a superar, porque Él ya te preparó para ella. Él ya te preparó para este momento. Entonces lo vas a superar. Si tienes problemas con tus hijos, si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas financieros, si estás pasando por enfermedad, Él ya te preparó. Y si está guardando silencio, como lo hizo con Pedro, cuando Pedro lo negó, es porque Jesús sabía que después de ese momento en que Pedro lo negaba, Pedro se iba a levantar. Y Pedro lo hizo. Jesús sabía eso porque fue Jesús quien lo instruyó. Lo mismo es hoy en tu vida. Si estás pasando en medio de una prueba, si estás en medio de una dificultad y sientes que el maestro está guardando silencio, es porque él sabe que lo vas a superar, porque estás preparado para ello, porque ya te preparó, porque él preparó tu corazón, porque te dio la instrucción, porque te dio la palabra, porque te dio la certeza, porque lo que sea que estás por pasar, lo que estás por venir, no va a ser más grande de lo que él ya te enseñó o lo que ya te instruyó. De manera que solamente voltea tus ojos al cielo, voltea tus ojos a Jesús. Vuelve a confiar en Él. Ten la certeza de que saldrás bien librado, que saldrás fortalecido, fortalecida en el poder del Espíritu Santo y que te vas a levantar en el poder del Espíritu Santo porque Él está contigo, recordándote las cosas que el Señor ya te enseñó, recordándote que tú puedes, haciéndote fuerte, dándote la certeza de que sí estás listo para superarlo. Un poco de paciencia, un poco de perseverancia, un poco de fe y eso cambiará. Te lo puedo asegurar. El Señor Jesús lo asegura. El Señor Jesús nos lo promete, dice, no tengas miedo, yo ya vencí el mundo. Así es que no tengamos miedo, no nos angustiemos, no estemos afanados por lo que está por suceder. Mantén tu fe, mantén tus ojos en Jesús, fortalece tu fe, confía en el Señor, pide al Espíritu Santo que te recuerde lo que tienes que saber. Miren, algo que nos ayuda mucho a nosotros es saber y recordar todas las promesas que Dios nos ha hecho a mi esposa y a mí a lo largo de 26 años de matrimonio. Hemos recibido muchas palabras proféticas. Los pastores, los líderes, profetas, apóstoles han orado por nosotros. Eh, Gente que conocemos y gente que no conocemos. Amigos pastores, amigos ministeriales
que han venido a predicar a la iglesia, nos dicen, este ministerio está diseñado para algo extraordinario, y tú miras el ministerio y dices, no, no, como que este pastor nada más nos está echando porras para que nos sintamos bien, o porque quiere que le demos una buena ofrenda. Pero no, yo sé lo que Dios ha hablado por nosotros, lo que Él nos ha dicho, y aunque ahora todavía nuestros ojos parece que no lo ven, y pareciera que estamos sumergidos en una prueba interminable, yo creo con todo mi corazón que estamos preparados para lo que Dios nos ha dicho, que haremos, que lograremos y que alcanzaremos. De la misma manera, yo te digo a ti, Dios ya te preparó, Dios está hablando a tu vida, lo que sigue es no bajar la guardia, mantén la fe y lucha porque vas a salir vencedor. Y síguete preparando porque seguramente la prueba que viene más adelante no será de la misma dimensión de la que estás pasando ahora, pero más adelante te sentirás más fortalecido y lo superarás más rápido y saldrás de la dificultad con mayor fuerza porque Dios está contigo. Así es que vamos a confiar, mantengamos la fe, mantengamos la certeza y que Dios te bendiga. Oremos. Padre, bendigo a cada hermano o hermana que pueda ver este video. Señor, no estoy lanzando ningún anuncio de prueba. Creo que cada uno de nosotros sabemos muy bien lo que tú estás probando en nuestras vidas. Pero si tú estás probando algo, Señor, es para perfeccionarnos. Y si estás perfeccionándonos es porque seguramente ya estamos preparados para ese momento difícil. No llegamos a una situación, no llegamos a una prueba sin estar listos. Tú nos has preparado, nos has equipado, nos has dado lo necesario para superarlo. Así es que solo es cuestión de fe, de permanecer, de confiar en ti, de perseverar y seguir adelante, porque seguramente venceremos y saldremos adelante de toda circunstancia. Padre, tú estás con la iglesia, tú los bendices y tú los ayudas. Y aunque parece que guardas silencio, Señor, no es porque nos abandonaste, sino porque es nuestro momento de perfección. Es el momento en que estamos siendo mejores. Es el momento en que estamos demostrando lo que sabemos y estamos demostrando lo que creemos. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Bendigo a la iglesia, bendigo a todos los hermanos que nos escuchan, bendigo a todos los que vean este video y escuchen este mensaje, y creo con todo mi corazón que saldrán adelante, saldrán vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un gusto saludarles. Estamos en tiempos de ayuno y oración. Eh, Hoy tuvimos nuestro primer día de ayuno. Les bendigo a los que ayunaron, los que se esforzaron, los que no sabían y quieren participar de ello. Estaremos ayunando esta semana hasta el próximo miércoles. A partir de hoy empezamos hasta el próximo miércoles. Es que si tú quieres unirte a este tiempo de ayuno y oración, no sabes cómo, no has ayunado nunca antes y no sabes cómo hacerlo, envíanos un mensaje. Puedes dejarlo aquí en los comentarios o puedes mandar un mensaje en privado y te daremos a vuelta de mensaje. Antes era vuelta de correo, ahora es a vuelta de mensaje. Te daremos un tríptico que tenemos para cómo hacer un ayuno de una manera práctica, sencilla. También las cosas que estaremos ayunando. Si tienes peticiones personales que quieres que ayudemos y reforcemos en oración, háznoslo saber. Envíanos un mensaje, envíanos un comentario de que quieres participar de este tiempo de ayuno y oración, y estaremos dispuestos a compartirte lo que estamos haciendo. Otra vez estaremos ayunando hoy, martes, hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles estaremos atentos a lo que Dios tiene para ti. El jueves estaremos de la próxima semana. El jueves de esta semana otra vez tenemos una transmisión. Será más corta que esta. Será un tiempo de enseñanza y un tiempo de oración. El próximo jueves a las 8:30 de la noche, si no nos tiembla. Pero aquí estaremos para todos ustedes, esperando que sea bendición. Otra vez, jueves 8:30. Aquí estamos en vivo en Facebook. Y el domingo, como todos los domingos, con la ayuda del Señor, estaremos transmitiendo desde el templo a las 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse hasta esta hora, gracias porque a pesar del temblor se volvieron a conectar y encontrar este video. Gracias, gracias. No sé por qué no salió bien publicado, espero que sí les haya salido, les haya llegado la notificación, pero bueno, ya estaré revisando ahorita qué fue lo que pasó. Y aquí se queda este video para que lo veas con calma, lo escuches con calma. Oramos por todos los que vivieron este temblor fuerte y sintieron la incertidumbre de que algo iba a pasar. Gracias a Dios esperamos buenas noticias. Yo tengo abierto aquí las noticias y parece que todo está bien.
Confiemos en que todo esté bien. Oremos por los que están pasando por necesidad. Nosotros tenemos nuestra lista de peticiones por las que estaremos orando hoy. Bueno, ya estuvimos orando hoy durante el día. Seguiremos orando hasta irnos a dormir. Si tú tienes necesidad, háznoslo saber. Estaremos orando por ti. Y confiamos en el Señor que todos estén bien. Si hay necesidad en tu vida, no te lo reserves. A veces solamente necesitamos una palmada, una palabra de aliento, un consejo que nos ayude a mirar hacia adelante otra vez, a volver a enfocarnos y recordar que podemos salir de esa situación porque ya estamos listos para ello. Yo creo que estás listo para superar cualquier adversidad. No estás en medio de una adversidad por casualidad o por coincidencia o porque Dios te quiere dar una lección. No, yo creo que estás en una necesidad, en una adversidad, en una prueba, porque puedes salir de ella. Y además, no solamente saldrás tú, sino que ayudarás a aquellos también que están en una situación difícil y les podrás tomar de la mano y sacarlos adelante porque sé que lo superarás. Creo con todo mi corazón que Dios te preparó para este momento difícil. Lo vas a superar, lo vas a lograr y después podrás ayudar a alguien más a superarlo. Todo nuestro cariño y nuestro afecto con ustedes. Nosotros estamos bien, nos sacudimos aquí un poquito, tembló, ya pasó, mi familia está bien, esperemos que ustedes estén bien también. Estaremos orando por todos ustedes. Ok, aquí me mandan un comentario, hay que estar orando por Acapulco. De acuerdo a los medios, está difícil la situación allá. Esperemos que no haya pérdidas humanas, que es lo más importante. Estaremos orando por los hermanos. Tenemos amigos allá en Acapulco, familia por allá. Estaremos orando por todos ellos y por los hermanos en la fe, por la gente de Acapulco y por todos los lugares donde parece que esto no termina y nos llueve y nos sigue lloviendo sobre mojado. Mantengamos la fe. No, no dejemos que el miedo nos agobie. No te llenes de malas noticias de la televisión o de los periódicos. Llénate de buenas noticias. Y llénate de la certeza y la fe que Dios te va a levantar y que te va a sacar adelante en medio de cualquier circunstancia. Les amamos, les bendecimos y les agradecemos su compañía. Sean muy bendecidos. Gracias Claudia, un gusto saludarte amiga. Gracias por tus oraciones, gracias también, sé que es una persona de oración y creo que Dios escucha a quienes clamamos a su nombre. La Biblia dice que los que le buscamos seremos escuchados. Así es que procuremos buscarle a Dios de todo corazón. Les amamos, les bendecimos, un abrazo fuerte y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Me quedo leyendo sus comentarios y si tienes alguna petición de oración. Aquí me quedaré leyendo un rato todavía. Bendiciones. Hasta la próxima.